Entonces, hermanos, primera de Juan, capítulo 3, versículos 6 y 7. Amén. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Amén. La palabra del Señor dice: todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Amén. Tomen asiento, hermanos. Amén. Entonces, el apóstol Juan, ¿no? Aquí en este capítulo 3, nos habla, como decía la hermana Rosario la semana pasada, nos habla de quiénes somos y nos habla de nuestra identidad, ¿no? Somos hijos de Dios, adoptados a su familia, por eso el mundo no nos conoce, ¿no? No le conoció a Él, somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero esa nueva identidad se ha de llevar a su plenitud cuando seamos resucitados y en gloria seamos semejantes al Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, en este capítulo 3, Juan, el apóstol Juan, nos está dando una nueva perspectiva, ¿no? Que lo más importante no es lo que hacemos, sino lo más importante es lo que somos, ¿no? Somos hijos de Dios, ¿no? Somos hijos de Dios, hermano, no somos cualquier persona, no somos hijos de Dios. Hay un pastor llamado Martin Lee Jones que él dice lo siguiente, ¿no? Yo lo he escrito así literalmente. Dice: la santidad no es algo que se nos llama a hacer para poder llegar a hacer algo. Es algo que debemos hacer a causa de lo que ya somos. No hemos de vivir una vida santa para ser cristianos. Vivimos una vida santa porque ya somos cristianos, ¿no? No hemos de vivir una vida santa para entrar al cielo. Vivimos una vida santa porque estamos camino al cielo, ¿verdad? Entonces, donde vamos a vivir eternamente al lado de nuestro Señor, ¿no? Entonces, notemos que Juan ha iniciado a hablarnos no con verbos imperativos, sino indicativos. ¿Por qué digo esto? Porque miren lo que dice, ¿no? Él no está diciendo que el cristiano debe caminar en santidad, que eso sería imperativo, ¿no? Sino lo dice en modo indicativo. Dice, el cristiano debe caminar en santidad. No está diciendo que el cristiano debe caminar en santidad, sino que está diciendo que el cristiano camina en santidad. No dice que el cristiano no debe pecar, como el pasaje que vamos a ver hoy día, ¿no? El cristiano dice, no peca, ¿no? No peca. No está hablando de una forma, nos está hablando, ¿no?, de una forma absoluta, en la cual la vida del cristiano, ¿no?, desde la perspectiva de Dios. Entonces el cristiano es justo, el cristiano no anda en pecado, ¿no? El cristiano no peca, pero después vamos a ver otro, ¿no? El cristiano anda en justicia, nos habla con términos absolutos, ¿no?, que de repente nos desconcierta porque dice, cristiano no peca. En realidad no es así tampoco, ¿no? No es que no pequemos, porque aún pecamos porque somos cristianos, pero estamos aún en este cuerpo, en esta carne, ¿no? Entonces está describiendo quiénes son los que caminan en santidad. Entonces lo primero que debemos notar es que Juan está dándonos varias ideas, pero varias ideas que se repiten. Si nosotros vemos ahí, lo que está haciendo Juan es darnos unas afirmaciones que luego las repite, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vemos del versículo 4 al versículo 6, dice una serie de cosas. Y luego del versículo 7 al 8 repite las mismas cosas, pero con otras palabras, ¿no? Entonces, vayamos al texto que nos toca esta mañana, ¿no? Dice, todo aquel que permanece en él,
Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Esto es sin duda un eco de lo que nuestro Señor Jesús, eco de las palabras de nuestro Señor Jesús que Él dijo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, ¿no? Él que dijo, dice, si permanecéis en mí y yo en vosotros, llevaréis, ¿qué cosa? Frutos, ¿no? Frutos. Si permaneciéramos en Él y nosotros en Él, dice, nosotros llevaremos frutos. En este capítulo de Juan, en el capítulo 15, están estos términos, ¿no? Que sin duda el apóstol Juan toma prestado pues, del vocabulario, de las enseñanzas de nuestro Señor Jesús, ¿no? Que Él lo dice en un discurso bien extenso, ¿no? Este discurso que Él le da a sus apóstoles empieza en el capítulo 13 hasta el final del capítulo 13 hasta el final del capítulo 17, ¿no? Esta es una larga conversación que el Señor tiene con sus apóstoles, ¿no? Después de la cena de Pascua. En el capítulo 15, Él les dice, ¿no? A sus discípulos, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpiados por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer, ¿no? Entonces, aquí Juan, en 1 de Juan, versículo 6, dice, todo aquel que permanece en él no peca, ¿no? Cuando nosotros estamos unidos a Cristo, se produce, dice, una unión vital, ¿no? Como la vid y el pámpano, ¿no? Cristo es la cabeza de la iglesia y Él nos comunica, ¿no? Vida. Y Él comunica vida a la iglesia, ¿no? Por lo tanto, los verdaderos hijos de Dios no viven, no pecando, sino no practicando el pecado, que son dos cosas diferentes, ¿no? El pecado no es una práctica habitual en el cristiano, más bien es una excepción en la vida del creyente, ¿no? Y cuando el creyente peca, ¿qué debe hacer de inmediato cuando caemos, ¿no? en una transgresión, una falta? ¿Qué debemos hacer de inmediato? Acercarnos al Señor, ¿no? Como dice en esta misma carta, pero en el primer capítulo dice, ¿no? Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 8 al 10, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, el verdadero creyente no practica el pecado como una norma habitual de su vida, ¿no? Y si llega a pecar, que es la excepción, el cristiano y cualquiera de nosotros, debemos correr a la fuente de la gracia, ¿no? A la fuente del perdón, a la fuente de misericordia, que es Dios, ¿no? Y confesar nuestros pecados. Porque eso es lo que dice aquí, ¿no? En el versículo 9, ¿no? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, dice, de toda maldad, ¿no? Así que hay una gran diferencia, ¿no? Hay una gran diferencia entre estar unido vitalmente a Cristo con los que no lo están, ¿no? Con los que no tienen a Cristo, ¿no? El que está unido a Cristo, Jesús dijo en Juan capítulo 15, que da fruto, ¿no? Mucho fruto. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, también Jesús habló acerca del buen árbol, ¿no? ¿Cómo es conocido el buen árbol? Aquel buen árbol es el que da buenos frutos, ¿no? Pero dice que este árbol, aquel día, ¿no? O sea, en el día final, muchos les dirán a Él, refiriéndose a nuestro Señor Jesús, ¿no? Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no hicimos muchos milagros, no evangelizamos, no predicamos. ¿Y Jesús qué le declarará a ellos? Apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí, ¿no?
Porque hay una línea, hermanos, entre los verdaderos hijos de Dios y los que no lo son, ¿no? Hay una línea que los separa, ¿no? Y aquí el apóstol Juan lo deja claro, ¿no? Que lo primero que él quiere dejar establecido es que los que permanecen en Cristo, ¿no?, están unidos vitalmente a Él, ¿no? Y hay un resultado. ¿Cuál es el resultado? Que no viven en pecado, que no practican el pecado. El pecado ya no es la norma de su vida. Antes, cuando estábamos en Cristo, nosotros vivíamos plenamente en pecado. Cuando nosotros no conocíamos a Cristo, en mi caso, por ejemplo, no conocía de Cristo, llevaba una vida totalmente desobedeciendo a Dios, ¿no? Pecando, mintiendo, ¿no? Sobre todo a mi esposa, ¿no? Ella le molestaba mucho, por ejemplo, cuando cada fin de semana, después de jugar fútbol, después de fulbito, nos pasábamos a fulbazo. Y eso era cotidiano todos los sábados. Y entonces, lógicamente, pues, venir todos los sábados ebrio, mi señora se molestaba, ¿no? Y para que no se moleste, yo le prometía que el siguiente sábado jugaba pelota y me venía corriendo a la casa. Mentira, pues, ¿no? Porque nuevamente hacía lo mismo y era una cadena de siempre estar eso. Y eso fue casi un indicativo de casi traer abajo mi matrimonio, pues, ¿no? Entonces, así estábamos, ¿no? En el mundo, pecamos, de mentira tras mentira. Y no solamente mentira, ¿no? Muchos otros pecados. Entonces, la práctica de nuestra vida, ¿no?, sin Dios era una práctica constante del pecado, pero el pecado ahora en nuestro andar hay un cambio radical en nuestra vida, ¿no? Ahora que estamos unidos vitalmente a Cristo. Como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 6 versículo 17, él dice, ¿no? Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él, ¿no? El que se une al Señor, un espíritu es con Él, ¿no? Hay una unión tan íntima, tan vital, así como el Padre al Hijo están unidos, así el Señor en Juan capítulo 17 dice que debemos estar los creyentes así unidos con Él y también entre nosotros. Entonces, versículo 6 dice, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Así de claro y así de simple es el apóstol Juan, ¿no? El que practica pecado, el que vive en pecado y vive una vida pendular, ¿no?, constantemente pecando, debe preguntarse, ¿no?, y debemos preguntarnos si estamos en esa condición, si realmente hemos nacido de nuevo, si realmente hemos nacido de Dios, ¿no? Los hijos de Dios viven claramente una vida unida a Cristo, ¿no? Por eso el título que yo le he puesto a este mensaje es, ¿no?, una vida unida a Cristo, ¿no? Entonces, los hijos de Dios viven claramente una vida unida a Cristo, como la vid al pámpano, y ese pámpano, esa ramita, da fruto continuamente, ¿no? Así el verdadero creyente, el verdadero hijo de Dios, ¿no? De otro modo, si nosotros pecamos constantemente, dice, no lo hemos visto ni lo hemos conocido, ¿no? En Mateo 7, el día final dice que el Señor le dirá, ¿no?, a estos hombres que no los conoce, dice, ¿no? Aunque reclame que hicieron cosas, que asistieron a la iglesia, que hicieron cosas buenas, que practicaron, ¿no?, la filantropía, todas esas cosas no dicen nada, necesariamente el cambio debe ser interior, que eso es lo que importa, ¿no? Escuché un comentario de un pastor que me pareció interesante cómo nosotros debemos ver nuestra vida frente al pecado. Él decía, ¿no?, el hábito natural de un pez es estar en el agua, ¿no? Cuando tú lo sacas del agua al pez y lo pones ahí a la orilla, ¿cuál es el acto reflejo del pez, ¿no? Es comenzar a aletear, y si él se puede volver al agua, lo hace, ¿no? Porque su hábitat no es estar fuera del agua. Igual si un animalito, un perro, un gato, cae al agua, ¿cuál es su instinto natural? Es salir del agua, ¿no? Porque usted no va a ver, pues, a un gato, sobre todo, pues, estar ahí como el delfín metiéndose, ¿no? No, su hábito no es el agua, es estar en la tierra, ¿no? Así como del pez estar
en el agua, así también nosotros, ¿no? Ahora que somos hijos de Dios y que ya no pecamos, pero si lo hacemos, nuestra naturaleza o nuestra nueva naturaleza debe llevarnos a hacer lo que dice en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 8, ¿no? De acercarnos a Dios, pedirle perdón por nuestra falla, por nuestro error, por nuestro pecado, ¿no? Y pedirles que nos limpie, nos lava, porque ya no es nuestra condición natural de seguir, ¿no? Pecando, ¿no? Ya no es como la del hijo pródigo, cuando él se vio en esa condición de estaba en la posilga donde estaban criándose los cerdos. Eso no era pues su hábito, ¿no? Él ni siquiera, pues, que era judío, se acercaba a un animal, porque eso de los cerdos es inmundo, ¿no? Para un judío. Sin embargo, él había caído tan bajo, pues, que estaba ahí cohabitando con los cerdos. Pero él, ¿qué hace? Dice, no, él vuelve en sí y regresa al Padre, ¿verdad? Él dice, no importa, le diré a mi Padre que me voy a volver un siervo de él, pero la cosa es que yo quiero regresar a mi casa. Así nosotros, ¿no? Ya no estamos practicamos el pecado, y si caemos, hermano, debemos volver, como dije, a la fuente de la gracia, a la fuente del perdón, a la fuente de la misericordia, que es nuestro Señor, ¿no? Nuestro hábitat ya no es estar, hermanos, nuevamente practicando el pecado, ¿no? Antes sí éramos esclavos del pecado, ¿no? Pero vino Cristo y Él nos ha libertado, ¿verdad? A través de su muerte, a través de su sacrificio, nos ha hecho libres del pecado, ¿no? Amén. Entonces, el versículo 7 dice, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. Aquí el apóstol Juan utiliza un tono paternal, ¿no? Le dice hijitos, ¿no? Para dirigirse a los creyentes, a los hijos de Dios. Les dice hijitos. ¿Y a qué se refiere cuando dice nadie os engañe? ¿Qué estaba sucediendo en este contexto que Juan está escribiendo esta carta? Dice que había entrado, ¿no?, a la iglesia falsos maestros que habían traído la filosofía griega, ¿no? La filosofía griega, conocida como agnóstico, ¿no?, de aquel tiempo, la cual decía que el ser humano, ¿no?, está compuesto únicamente por espíritu, ¿no?, que el cuerpo no es parte del ser. Eso era la filosofía griega conocida como agnóstica, ¿no?, que nosotros solamente éramos espíritu, el cuerpo no era parte de nuestro ser. Vayamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Aquí Pablo le va a hablar a la iglesia en Tesalónica, ¿no? Y él les va a decir, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, el cuerpo humano, nuestro cuerpo físico, nuestra carne, nuestro hueso, todo es parte de nuestro ser. No es como decían los griegos, ¿no?, que solamente el espíritu. Pablo, ¿no?, quien escribe en la primera carta a los tesalonicenses, Pablo dice claramente que sí, ¿no?, que el espíritu, el alma, es parte de nuestro ser, ¿no? Por eso es que el término resurrección, ¿no?, en la Biblia es tan importante, ¿no? Nuestro cuerpo físico, dice nuestro cuerpo físico, el día de la resurrección dice, va a ser transformado, va a ser renovado, ¿no? Y en el cielo tendremos un cuerpo físico, ya claro, no como este, no como el que tenemos ahorita, pero va a ser un cuerpo especial, un cuerpo transformado, ¿no? En Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21, ¿no?, Pablo también dice, mas vuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Mira lo que dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual pueden también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces nosotros, ¿no?, tendremos un cuerpo semejante al de nuestro Señor Jesús, ¿no? Tendremos
aquel día cuando Él vuelva por nosotros, dice, nuestro cuerpo va a ser transformado como el del Señor Jesús resucitado. Lo dice claramente aquí, ¿no? En Filipenses, ¿no? Semejantes al Señor glorioso. Nuestro Señor Jesús, cuando resucitó, Él estuvo, ¿cuántos días entre nosotros? O sea, ¿cuántos días se dejó ver? 40 días, dice, ¿no? Y lo vieron más de 500 personas, ¿no? Antes de Él ascender a los cielos, ¿no? ¿Y qué hizo durante esos días? Esos 40 días dice que fue visto, ¿no? Es decir, no era una presencia fantasmal, no era un espíritu, fue visto en un cuerpo visible, ¿no? Pero no solamente eso, era un cuerpo físico que se podía tocar. ¿Recuerdan a Tomás? ¿No? Él tocó a nuestro Señor Jesús. Incluso era un cuerpo con el cual él podía comer. Recuerda que él se presenta, ¿no? En Lucas 24, en el Lucas 24, el versículo 36 adelante, dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. ¿Y qué hicieron los apóstoles? Los apóstoles se quedaron espantados, no asustados, pensando que habían visto un espíritu, ¿no? Versículo 37. Entonces ellos espantados y atemorizados pensaban que estaban viendo un espíritu. Entonces, ellos pensaron eso, ¿no? ¿Por qué? Porque ese era el pensamiento de los agnósticos, ¿no? Los griegos agnósticos que habían introducido en la iglesia que Jesús no tenía cuerpo físico, ¿no? Que era un fantasma, un espíritu. Y el versículo 38 dice, ¿no? Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. ¿Por qué? Porque el Señor pues sabía qué es lo que estaban pensando ellos, ¿no? ¿Qué pensamiento tenían ellos? Por eso el Señor le dice, ¿por qué estáis turbados? Y viene a vuestro corazón estos pensamientos. Le dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, ¿no? Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿no? Como para que se aseguren de que él no era un espíritu, le dice, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto, ¿no? Entonces, volviendo, ¿no? a Primera de Juan, ¿cuál era el engaño que habían introducido estos falsos maestros? Era que el ser estaba compuesto únicamente por la parte espiritual. Por tanto, el cuerpo no importaba nada, ¿no? Ustedes podían hacer con su cuerpo lo que ustedes quisieran. Y no era malo ni bueno, esa era la filosofía, ¿no? Griega, ¿no? Si nosotros vemos la historia de los griegos, ellos cometían todo tipo de perversidades, de aberraciones físicas, morales. ¿Por qué? Porque ellos eran guiados por esta filosofía, ¿no? De que ellos pensaban que no había ninguna moral con relación al cuerpo. Solamente si el espíritu estaba bien en el momento de orar a sus dioses, no había problema, ¿no? Si ellos estaban bien espiritualmente, el cuerpo no interesaba. Esta enseñanza, no sé si se dice así, se cristianizó, ¿no? Entonces, esto fue involucrado o fue introducido a la iglesia por estos falsos maestros, ¿no? Y decían, no importa si tú odias a tu hermano, no importa si tú odias a tu hermano, no importa. Mientras tú estés bien con tu espíritu, no hay problema, ¿no? Eso enseñaban estos falsos maestros, ¿no? Y Pablo los corrige, ¿no? En Primera de Tesalonicenses, que hemos leído, 5:23, y les dice, ¿no? Que el cuerpo es parte del ser y que también debe estar consagrado a Dios. No solamente el espíritu, sino también nuestro cuerpo. Cuerpo, como dice ahí, ¿no? Cuerpo, alma, espíritu.
No, debe ser consagrado, debe ser guardado irrepresiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10, dice, ¿no?, que un día nosotros, cada uno de nosotros, vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, lo que usted haga, en lo que usted haga, cualquiera de nosotros, nuestro cuerpo está involucrado, ¿no? Porque Dios nos creó con cuerpo, pero también con una parte espiritual. ¿Recuerdan en Génesis? Cuando el hombre fue creado, nos dice que tomó polvo y nos creó, nos formó, ¿no? Pero lo formó y era solamente su creación. Pero ¿cuándo tomó vida? Cuando dice que el Señor, ¿no?, sopla aliento de vida en su nariz, ¿no? Ahí dice, se vuelve un ser viviente, ¿no? Dios nos dice que somos una unidad. Cuando yo peca todo mi ser. Yo no puedo decir, si robé algo, yo no puedo decir, pues no, el que ha pecado ha sido mi mano, porque mi mano es lo que se ha robado. O si me voy a un lugar donde no debo ir, no, mi pie es el que ha pecado, porque yo no quería ir y mi pie me ha llevado. No, no podemos decir eso, ¿no? Porque a donde vamos, a donde nos lleva nuestro espíritu, también va nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, no podemos decir eso, ¿no? No, mi mano pecó, mi mano. Yo me acuerdo de una película hace años que vi que un hombre había sufrido un accidente y había perdido su mano. Y bueno, era una película, ¿no? Le injertan la mano y el hombre podía mover la mano. Pero de un momento a otro él comienza a ver que en su casa comienzan a aparecer cosas y yo no sabía de dónde. ¿Qué había pasado? Que le habían puesto la mano de un ladrón, entonces por eso dice que robaba. Bueno, eso era una película, pero esto más o menos es lo que está diciendo aquí, ¿no? Nosotros somos carne y espíritu, cuerpo y espíritu, y no podemos decir, no, si peco, no, mi mano pecó, o si veo algo que no debo ver, no, mis ojos son los que han pecado. No, todo nuestro ser es el que peca, ¿no? Y esta filosofía, hermanos, se usa mucho en la psicología y en la psiquiatría ahora, ¿no? Porque a veces cuando un hombre comete una atrocidad, un delito, ¿no?, y vemos a veces en los noticieros, en la televisión, tratan de desviar el caso, ¿no?, y lograr la inocencia de una persona que legalmente es culpable porque ha cometido el crimen, diciendo, ¿no?, que en ese momento estaba pasando por una crisis emocional, o de repente estaba drogado, o qué sé yo, o estaba iracundo, y entonces tratan de sacarlo de esa situación, ¿no?, de ese delito, alegando eso, ¿no? No, pues, así haya estado drogado, así ha estado lo que ha hecho, así él ha cometido un delito, ¿no? Pero muchas veces la psicología, la psiquiatría trata de usar esto, ¿no?, para sacar de ese problema a la persona, ¿no? Se fijan en la manera de tomar la culpa de ese individuo y llevarla hacia otro lado, ¿no?, declarando su inocencia. Muchas veces hemos visto esto, ¿no? Muchas veces ha ocurrido que personas que son culpables salen inocentes o no son culpables, ¿no? La Biblia dice, somos una cosa. Si mi cuerpo hizo algo, todo mi ser está involucrado, ¿no? Por lo tanto, Pablo lo sella muy bien diciendo, ¿no?, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, la enseñanza de estos falsos maestros fue introducida en la iglesia, ¿no? Pero finalmente, dice, ellos se fueron, ¿no? Como lo dice en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 19, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, ¿no? Sin duda Juan está pensando pues en las enseñanzas que recibió de parte de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Ustedes han escuchado la parábola de la cizaña, del trigo y la cizaña, ¿no? En Mateo 13, donde explica, ¿no?, que en un campo, dice, se planta trigo, ¿no? Pero dice que en la noche viene un enemigo y planta cizaña. Y lo curioso aquí, ¿no?, es que el trigo y la cizaña, cuando brotan, se parecen mucho, ¿no? Pero ¿cuándo aparece la diferencia? Cuando empieza a haber frutos, ¿no? El trigo, por el peso del trigo, se inclina, ¿no? Pero la cizaña se mantiene erguido. ¿Por qué? Porque no tiene fruto, pues, ¿no? Entonces ahí está la diferencia, ¿no? O sea, por los frutos, ¿no? Los frutos hace ver la diferencia entre el trigo y la cizaña, ¿no? El peso del fruto
lo dobla, lo inclina, pero la cizaña está erguido, porque es cizaña, ¿no? Se parece al trigo, pero no es trigo, ¿no? Y no tiene frutos. Así dice el Señor, ¿no? Así es el mundo, ¿no? Ese gran campo es el mundo. Los hijos de Dios es el trigo, los hijos del maligno la cizaña. Y Juan dice, ¿no? Están incluso introduciéndose, y él lo llama anticristo, ¿no? Es decir, son personas que se oponen a Cristo, ¿no? A las enseñanzas de Cristo, a la verdad de Dios, y introducen en las iglesias estas enseñanzas, ¿para qué? Para destruirlos, ¿no? Para destruirlos. Y Juan dice, ¿no? Tengan cuidado de estos falsos maestros, ¿no? Lo mismo que dijo Pablo cuando en Hechos, se estaba despidiendo de la iglesia en Éfeso, él decía, ¿no? Que tengan cuidado porque iban a aparecer lobos rapaces que no iban a perdonar al rebaño, ¿no? Que inclusive de dentro de la iglesia iban a aparecer estos lobos, ¿no? Y Pablo, antes de irse, le dice, tengan cuidado. Amén. Entonces, estamos en 1 Juan, versículo 7, dice la primera parte, hijitos, nadie os engañe. Ahora, ¿cómo detectamos a un verdadero creyente? La segunda parte dice, el que hace justicia, ¿no? Aquí entramos al concepto de justicia. Juan ha hablado ya, en los primeros versículos del capítulo 3, acerca de la ley y de la justicia, ¿no? Por ejemplo, mencionó la ley. Pecado es infringir la ley de Dios, ¿no? El que rompe la ley de Dios, la ley perfecta de Dios, eso es pecado. Muy simple. ¿Cómo saber qué es pecado? Como decía la hermana Rosario, ¿no? Preguntándome, ¿no? ¿Lo que voy a hacer es algo que Jesús haría? Si yo digo, no, eso Jesús no haría, entonces es pecado. No lo hago, ¿no? ¿Se dan cuenta? Todo lo que el Señor Jesús jamás pensaría, diría o haría, todo eso es pecado, ¿no? Entonces, cuando hagamos algo, debemos evaluar, preguntarnos, ¿no? ¿Esto es lo que voy a hacer? ¿Lo haría nuestro Señor Jesús? Si no lo haría nuestro Señor Jesús, entonces eso es pecado, ¿no? Y no lo debemos hacer, porque infringe la ley moral perfecta de Dios. Pero justicia, el concepto de justicia tuvo que entrar al mundo, ¿por qué? Porque hay pecado, ¿no? Porque la idea de justicia es el perfecto equilibrio. Esa es la idea de justicia, el perfecto equilibrio. Pero cuando entró el pecado en el mundo, ¿qué ocurrió? Hubo un desbarajuste total, ¿no? Allí en Génesis dice incluso que la creación fue dañada por el pecado, ¿no? Los espinos que ustedes ven ahora en los árboles, en las rosas, dice que eso no era el plan inicial de Dios, ¿no? Pero por el pecado, la creación original se trastocó, ¿no? Y los espinos y los cardos dan testimonio que el pecado fue introducido al mundo, ¿no? La Biblia dice, ¿no? Espinos y cardos producirá la tierra. Ahora, toda la creación fue afectada, ¿no? Nosotros, por ejemplo, ¿no? Al entrar el pecado, entró la muerte, nos enfermamos, ¿no? Nos envejecemos, morimos, pero eso no era el plan inicial de Dios, no era el plan inicial, pero porque entró el mundo por la intromisión del pecado, ahora sucede todo eso, ¿no? Es parte de la intromisión del pecado, y Dios entonces tuvo que aplicar su justicia al pecado. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo para restaurar la creación, toda su creación? Envió a su Hijo Jesús al mundo, ¿para qué? Para morir por nosotros en la cruz, para pagar por nuestros pecados, ¿no? Y por los pecados de todo el mundo. Y ahora, todo aquel que en Él cree, ¿qué le ocurre? Dice, se le aplica la justicia de Dios. A unos para condenación, otros para salvación. Eso es lo maravilloso de la justicia de Dios, ¿no? Como dice Pablo en Romanos, se ha revelado, la justicia de Dios se ha revelado, se ha manifestado. Por un lado, en condenación a aquellos que lo rechazan, y por otro lado, no, para los que rechazan, para los que no creen, van a recibir la condenación, pero si creen, que van a recibir la justicia de Dios para salvación, ¿no? Así que Dios es justo si da la salvación o la condenación. Dios es justo. Si usted cree, si nosotros creemos y hemos creído, recibimos la justicia de Dios para salvación, ¿no? Pero aquel, ¿no?, que nosotros le compartimos la palabra y lo rechaza y otra vez lo rechaza y lo vuelve, entonces al final él recibirá la justicia de Dios, pero para condenación, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios es justo, ¿no? Dios es justo y es perfectamente equilibrado.
Ahora, ¿cómo se manifiesta esta justicia en un verdadero hijo de Dios? No practicando el pecado. En que usted y yo no practiquemos el pecado, no vivamos en pecado. Esa justicia que Dios logró en la cruz, matando literalmente a su hijo en la cruz, era necesario, ¿no? Que Jesús muriese, porque si Jesús no hubiese muerto en la cruz, no hubiese sido sacrificado, nosotros no tendríamos ninguna esperanza, ¿no? Y su resurrección nos muestra que el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos, ¿no? Ahora opera, ¿no? En usted y en mí. ¿Para qué? Para poder ahora vivir una vida santa. Porque si nosotros no estuviéramos del Espíritu Santo, es imposible, ¿no? Es imposible que nosotros pudiésemos vivir una vida santa, ¿no? Porque ¿qué dice Juan? Apartados de... Él es la vid, nosotros el pámpano, apartados de él, nada podemos hacer, ¿no? Entonces, ese mismo Espíritu que levantó a nuestro Señor Jesús de entre los muertos, ese mismo Espíritu que ha venido ahora a nosotros, que mora en nosotros, y es el que nos ayuda a que nosotros vivamos una vida santa, una vida de justicia. Eso es lo maravilloso del plan de salvación, ¿no? El que hace justicia es justo como Él es justo. Entonces, hermanos, una vez más, ¿no? Nosotros no practicamos el pecado. Es cierto que pecamos, fallamos, pero como el mismo libro nos está enseñando, cuando nosotros pequemos tenemos que ir, pedir perdón, ¿no? Ir y pedir misericordia de Dios para que Él nos limpie, nos restaure, nos levante y nosotros poder seguir viviendo una vida agradable a Dios, ¿no? No es que nosotros, hermanos, Dios puede perdonar todo pecado cuando el pecado es confesado, ¿no? Hay una hermana que más antes asistía a Belén y estoy que le invito para que nuevamente regrese a la iglesia y ella me dice, ¿no? Hermano, lo que pasa es que, porque ella asistía, pero después de la pandemia se apartó. ¿Por qué? Porque su esposo falleció. Entonces ella me dice, no, hermano, no quiero regresar a la iglesia porque cuando yo más lo necesitaba a Dios, Dios no me escuchó. Entonces, no, hermano, me dice, pero ¿cómo dice usted, hermana, que Dios no está escuchando? No, porque yo le rogaba a Dios que salvara a mi esposo, pero mi esposo aún así falleció. Entonces, no, hermano, además, Dios que me va a perdonar que todo lo que he pensado de Él y lo he negado y me he apartado. No, yo no creo que Dios me perdone. Entonces le digo, usted, hermana, solamente tiene que ir a su cuarto, cerrar la puerta de su cuarto, inclinarse, pedir la misericordia de Dios y Dios te va a perdonar. Le digo, todo pecado Dios perdona. Claro, el único, ¿no?, que blasfema contra el Espíritu Santo, pero después el resto, hermana, cualquier pecado Dios te puede perdonar. Usted no se quede en esa condición. Si tenemos a nuestro Dios poderoso, que Él nos puede salvar, perdonar, ¿por qué no hacerlo? Le digo, no, anímese usted, pídale perdón a Dios y vuelva, ¿no? Porque así en esa condición que usted está, va derechito ahí donde ya sabemos, le digo, ¿no? Donde terminan todo lo que en vida no han querido caminar de la mano de Dios, le digo. Entonces, eso es, ¿no? Entonces, por ejemplo, hermana, se ha quedado ahí, ¿no? Y no hay manera de que se levante. Pero nosotros, hermanos, si pecamos, si fallamos, si caemos, tenemos, ¿no?, a Jesús, que dice ahí en el libro, que Él nos puede perdonar y nos puede limpiar de toda maldad, ¿no? Hermanos, entonces, sigamos adelante, hermanos. Tenemos al Espíritu Santo, es aquel que nos va a ayudar a vivir en santidad, porque al final, ¿no?, dice que sin santidad nadie verá al Señor, ¿no? Eso es lo básico que tenemos que no vivir en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Amén, hermano. Entonces, vamos a orar, hermanos, para poder cerrar esta enseñanza. Espero haber sido claro y que me hayan entendido, y para que el Señor guarde esta palabra en nuestros corazones y lo podamos aplicar a nuestra vida. Padre nuestro que estás en el cielo,
Señor, te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu enseñanza, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que ahora, Señor, tenemos al Espíritu Santo, aquel que nos ayuda a vivir una vida en santidad. Si vivimos en santidad, no lo hacemos para ser cristianos, porque somos cristianos, tenemos que vivir en santidad. Y no queremos vivir en santidad para ir al cielo. Vivimos en santidad porque estamos camino al cielo. Y esa es obra tuya, Señor. Gracias, Señor, porque un día enviaste a tu Hijo, Señor, Padre, para que diera su vida por nosotros, para que muriera por nosotros, para que nuestros pecados sean perdonados, para que seamos limpiados de todo pecado, Señor. Gracias, Señor, por enviarlo. Gracias, Señor, porque también Él resucitó al tercer día y ahora tenemos, Señor, esa esperanza, Señor, de que un día, bendito Dios, nosotros también resucitaremos y tendremos un cuerpo semejante al de Cristo, un cuerpo glorificado para vivir eternamente junto a Él allá en la eternidad, Señor. Gracias, gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho, Señor. Te damos gracias, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos.